Relatividad general. Sí, Einstein. La teoría de Einstein, las leyes que rigen los planetas de gran tamaño y tal. Pero la teoría cuántica y la de la relatividad. No me lo digas. ¿Son diferentes? No siguen ni remotamente las mismas reglas. Amigo, amiga, no te voy a preguntar ¿cómo estás? No. Cuando a mí me preguntan ¿cómo estás? En tono juguetón y burlesco, intentando ser simpático, pero travieso, desconcierto, digo que estoy de pie o que estoy sentado, según sea que esté en ese momento. A veces respondo a la pregunta ¿cómo estás? Con un estoy estirado, igual que la serpiente. Y me río a continuación buscando el sentido del humor del otro, aclarando a mi interlocutor si es que estoy tendido en la cama o estirado en el sofá con los pies encima de la mesa o sintiendo la arena mojada pegada en mi cuerpo en la playa. Por ello, la expresión ¿cómo estás? No la utilizo, porque nadie la responde correctamente. Otro de esos detalles cruciales, un matiz que resalto para que se vea cuando tanto menciono lo del tergiversar el lenguaje y de que se modifican los significados de las palabras más simples. Si se pregunta ¿cómo estás? Y la respuesta habitual suele ser automática, estoy bien. De mi parte lo afirmo, no existe una comunicación eficaz. Por tal razón siempre pregunto ¿cómo te sientes? Y si a mí me preguntan ¿cómo te sientes, Alex? Podré decir que me siento genial, porque siempre me enfoco en la parte de mi vida donde la vida me sonríe, siempre hay motivos para la alegría y el entusiasmo. ¿O será que simplemente soy más optimista que pesimista? Ojalá que tú también te sientas genial sin importarme si estás de pie o sentado. Arrancamos el capítulo aquí. Como la mayoría de los seres humanos, solo intento hallarle sentido a las cosas. Yo no creo que tenga la respuesta para todo eso. Hasta podría ser que no hubiera respuesta. No hay una respuesta errónea, porque no hay una respuesta correcta. Erróneo. Lo que pasa es que no sabemos la respuesta correcta. La mayor cobertura de la red de Internet en zonas remotas es algo que están solicitando los potenciales usuarios. La tecnología 5G para los consumidores significa no solo Internet móvil más rápido, sobre todo significa diversidad en la conectividad entre los muchos objetos, incluido el cuerpo humano. ¿Es saludable el concepto de cyborg? ¿Necesitan los humanos convertirse en ciudadanos computadora? ¿O se trata de un requisito imprescindible para el llamado gobierno central global? Apreciados amigos, si fueron oyentes de la temporada 1, saben que planteamos el concepto de la jefatura negativa, que hoy, aplicando el orden mundial, como lo hace una élite reducida, se ha convertido en la verdad actual del orden mundial del gobierno central, cuyas sucursales son los gobiernos de los países. Pero rival de nuestra especie
no son las entidades biológicas de inteligencia avanzada torpes en el amor. El desafío lo representa la inteligencia artificial y en este sentido, Programa de Humanidades Éxodo Podcast apuesta por el regreso al espíritu orgánico de la humanidad. Volver al campo, lejos de las influencias tecnológicas, deviene una alternativa saludable y en este sentido es la quinta dimensión el mejor referente para explicarlo y entenderlo. En algunos de los episodios de la primera temporada mencionamos a la ley natural y la premisa cósmica, asuntos esenciales para comprender qué es y para qué sirve la vibración de la energía que se despliega en quinta dimensión, donde ciertos elementos y herramientas conforman el mundo de la cooperación, del trueque, para potenciar la evolución altruista que da como resultado la sociedad mejorada. Nunca hemos hablado de revolución, jamás plantearemos una rebelión. La violencia no va con nosotros. Con nosotros está el amor, el palpitar de la vida, el sentir válido, útil, participando en la existencia humana como los protagonistas que somos en la vida y el mundo. Es urgente la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica para conservar una civilización pacífica, donde los dones naturales y los talentos particulares tienen su oportunidad desde los principios humanistas y la convicción de que cada ser humano es una célula que compone el organismo vivo llamado especie humana. Empezamos el largo capítulo que nos ocupa hoy. Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma, cuál es su naturaleza. Creo que fue Carl Jung quien mejor lo expresó, señoría. No debemos aspirar a entender el mundo solo por el intelecto. De igual forma lo aprehendemos por los sentimientos. Por lo tanto, el juicio del intelecto es como mucho solo una parte de la verdad. Y debería, si es honrado, tomar conciencia de su propia incapacidad. Inicialmente, seguro que las redes sociales tenían un planteamiento saludable y de comunicación entre los usuarios. Pero de pronto, aparecieron los fisgones, los compradores de datos y demás información personal y privada. ¿O siempre fue este el único propósito para las redes sociales? Cuando apareció la Internet en los 90 y se da la opción de tener una web o un blog, el usuario debía comprar el dominio y un hosting. Entiendo empresas que adquieren equipos para almacenar datos y alquilan su espacio para alojar una web y toda la información que se gestiona y deriva del uso del sitio. Sin embargo, ¿a quién es que se paga el dominio y por qué cada año debe pagarse un precio? ¿Alguien lo entiende? Si de repente, para estar presente en el ciberespacio, había que registrarse un nombre, es lógico que exista un registro para detallar la anotación y formalizar tanto el nombre como la titularidad del propietario. Así el nombre no puede ser utilizado por otros y nadie ocupa el sitio asignado en la red. Entiendo que es justo el pago del servicio que legitima al propietario y regula que no existan las repeticiones de nombres. Pero, ¿cuántas empresas pueden comercializar con los dominios? ¿Quién les dio esa opción, legalidad, posibilidad de certificar el nombre de una web? ¿Por qué determinadas compañías y no otras distintas son las que pueden hacerlo? ¿Quién está detrás de las empresas que registran los nombres de las webs? Seguramente otras empresas, en su calidad de accionistas,
Al final, seguro hay una accionista de carne y hueso, pero también es probable que tan solo sea un fiduciario del verdadero propietario. Pero ¿cómo se puede ser propietario de algo que no existía? Me resulta más fácil entender que aquel que inventa el nombre y lo registra pague por el derecho a la anotación del nombre creado, pero su paternidad le pertenece. ¿Tiene sentido que pague a otro por el hecho de un nombre que no ha inventado? Quien diseñó los márgenes y otorgó las licencias de propiedad de esos dominios, cuya creación es de quien los contrata, es decir, que únicamente se le añade el .com o .org o .net y un largo etcétera. Por ejemplo, cuando los invasores extranjeros llegaron al continente conocido como Estados Unidos, les robaron las tierras a los nativos. Se levantaron cercas y se expidieron títulos de propiedad del lugar, prohibiendo que los caballos de los indios americanos bebieran en los ríos. Dejando aparte el ultraje, había algo físico que pasaba de unas manos a otras. Los nativos, que siempre cazaron bisontes, no podían alimentarse, porque los animales estaban en un territorio que tenía una nueva etiqueta. Sin embargo, el ciberespacio nació como un lugar virgen e inexplorado que nunca antes perteneció a nadie. Jamás había existido hasta que se planta la cerca del hosting y aparece el nombre de la parcela donde construir la vivienda del sitio web. El ciudadano de a pie utiliza las instituciones y los servicios sin hacerse preguntas. Pero este detalle contiene muchos millones que van a las manos de alguien por no hacer nada. Las redes sociales inicialmente hicieron cosas maravillosas como reunir a familiares dispersos en el mundo y encontrar donantes compatibles para realizar trasplantes de órganos. Pero como en la luna hay otra cara oculta que vemos o no vemos. Durante los siguientes párrafos desvelamos actos siniestros que para nada son accidentales. Los diseñadores te dirán que se crean aplicaciones con una finalidad favorable y de repente, por algún lado, se tuerce el asunto y se corrompe, de manera que se vuelven monstruos que los mismos creadores aborrecen y por los que se avergüenzan. Pueden preguntarles a los empleados que ya no están en Google, Apple, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, solo por citar los más populares de la Internet. Todos los gobiernos del mundo son cómplices, dado que todo lo relacionado con la Internet se desarrolla en empresas y lugares con territorio en la Tierra. Me refiero, por ejemplo, a que los bots son los perfiles falsos que los más famosos y populares compran para incrementar con falsos me gusta y falsas visitas. Sus cuentas y perfiles son el resultado de hackear perfiles reales. Utilizan imágenes verdaderas, es decir, de mujeres y hombres que no saben que su identidad sirve para apoyar a un influencer o una causa. Por supuesto que es ilegal. Sin embargo, las empresas funcionan a pesar de que todos los países disponen de áreas de inteligencia que son especialistas en la piratería informática, pero solo parecen estar activas para asuntos de pornografía y pedofilia, aunque los pedófilos políticos globalistas reconocidos nunca son procesados. ¡Cuánta hipocresía! Los países pueden controlar el espacio cibernético. Cuba, por ejemplo, es una inmensa web donde todos y cada uno de los cubanos entran y salen por el mismo sitio y el gobierno
como administrador, entra y sale cuando quiere, paseándose por toda la información que se gestiona en la isla. Cuando estás en Cuba, no tienes acceso a muchas plataformas del mundo porque el gobierno cubano las ha vetado. Los países pueden bloquear sitios y plataformas. Por citar uno de los muchos, está el caso de 8change, que Australia y Nueva Zelanda vetaron. Podemos mencionar a las webs alojadas en territorio estadounidense, suministradores de pornografía oriental para China y Japón, que sin embargo no podrían existir en dichos territorios. Para lo que interesa el Internet es global, para lo que no interesa se establecen leyes territoriales en algo tan absurdo como es lo virtual. ¿Qué sucede? El hosting. Los gigantes de la tecnología han crecido como nadie esperaba, ni siquiera ellos mismos. Disponen de los mecanismos y los canales para decantar las elecciones y propagar falsas. Pasamos de los antiguos tiempos donde la información privilegiada de acceso limitado estaba en muy pocas manos, a los tiempos modernos donde el exceso de información abundante, en la que la inmediatez lo es todo y el dato de último minuto deviene un tesoro inmenso. Actualmente estamos en una etapa donde nunca se sabe con certeza qué noticias son ciertas y cuáles son absolutamente mentira y solo sirven para confundir y distorsionar la verdad. Aquellos rumores inocentes que se propagaban en la escuela y recorrían todos los pasillos y rincones se aplica hoy en las autopistas del ciberespacio, donde se aparecen intencionadamente bulos ridículos y muchas teorías. Cada dispositivo electrónico es una terminal, pero los asuntos sobre los que se rumorea son de vida o muerte. ¿El villano de la película quién es? ¿El usuario? ¿Los programadores? ¿Los propietarios de las aplicaciones? ¿Los gobiernos que no regulan o regulan lo que no es necesario regular? ¿O lo es la misma inteligencia artificial que lentamente se va apropiando de todo? ¿Cuál es el rumbo por el que debería encaminarse la Internet? Porque está claro que insultos, escándalos y tendencias que se exponen con dos líneas de acción dispuestas a confluir en un choque frontal y una batalla segura, no son cuestiones de las que nadie deba enorgullecerse. Infamias y calumnias de parte de los trolls, ese usuario enfocado en provocar y ofender para lograr ridiculizar o embrutecer un perfil a través de conversaciones destinadas a empobrecer los niveles de respeto y profundidad de la comunicación en foros y cuentas de sus víctimas, así como en los blogs o comunidades online. Además del frecuente robo de datos personales y la mayor enfermedad, la adicción a la tecnología, además de las noticias engañosas y la constante polarización de los temas de actualidad y del hackeo de unas elecciones presidenciales, ¿qué otros propósitos se derivan del Internet? ¿Son propósitos favorables o desagradables? En mi opinión, por supuesto que son acciones poco saludables para nuestra civilización. ¿Es una decisiva década para la especie humana? ¿Sí? Sí que lo es. La sociedad está enferma. Volverse loco ante el comportamiento demente es un acto de salvación, porque la locura, todo locura, demente, ese es el término, demasiada mente y pensamientos y muy poca vibración de la energía del alma humana. Pero como siempre sucede con el sistema, el lenguaje
se desvirtúa y los conceptos se distorsionan. Para el diccionario, demente es aquel que sufre pérdida o debilitamiento de las facultades mentales. Pero la realidad es que los dementes de nuestros tiempos son los seres humanos que olvidan que son humanos y prefieren moverse como autómatas del sistema, ya sea que actúen como víctimas o verdugos, enredados en las ilusiones del sistema. Recomendamos escuchar el episodio Laberinto de la Ignorancia, de la temporada 1. Los ciudadanos con demasiada mente son quienes se cobijan dentro de la armadura del ego que el sistema fabricó para ellos, para que encajen en la maquinaria que arrolla las almas, para que la tercera dimensión siga desbancando la oportunidad de la sociedad que se mejora a sí misma desde la base y la vibración en quinta dimensión. La dimensión que invitamos a descubrir está situada en la utopía. Es el éxodo al alma humana y desde la esencia genuina aparece el mundo saludable y pacífico y de cooperación entre los habitantes de la Tierra. Da lugar la ayuda recíproca y el bien común que derivan en la alegría que se comparte. Entonces aparece inequívocamente la plenitud de los hombres y las mujeres del planeta. ¿Quiénes son los que deben corregir el comportamiento? ¿Los usuarios? ¿Los empresarios de la industria de la tecnología? ¿Los que se aprovechan de las partes traseras de los programas por donde entran y salen con los datos que buscan? ¿Las ondas electromagnéticas que afectan piel y hueso y las neuronas de los seres humanos? ¿Alguien debería ser la conciencia de Silicon Valley? Pero, ¿interesa que la tecnología tenga conciencia o humanidad? No. Solamente se quiere, y es lo que se persigue, que por un lado proporcione ingresos y ventajas y por el otro sea un arma cada vez más sutil y sofisticada para el control y el dominio de la población mundial. Es decir, una arma de destrucción masiva. Se pueden cambiar las cosas desde adentro de la industria tecnológica, pero seguro que ninguno de quienes están adentro y conforman los tentáculos del sistema operativo tienen interés alguno en cambiar nada, si no es para aumentar sus cuotas de beneficio y opciones de manipulación a la ciudadanía planetaria. ¿Me equivoco? Porque ya tengo un precedente de experiencia propia. Entramos en política para cambiar las cosas y si nos descuidamos, la política nos cambia a nosotros. La industria de la democracia y la política no permite que existen personas buenas. No lo permite porque los corruptos se quedan al descubierto. Por comparación, se resalta la fealdad. Entonces la maldad queda en evidencia. Si intentas un acto noble y honorable, se constata la diferencia. Si accionas tu plan de carácter humanitario y servicio a la comunidad, queda contrastada la realidad de que es posible. Pero no sucede. Comienzan los escándalos y las protestas, a menos que urgentemente te manchen o te disparen. Necesitarán ensuciarte o asesinarte, igual que a JFK en 1963. Un grupo de apenas 20 diseñadores de entre 20 y 35 años determinan el comportamiento de más de 2.000 millones de usuarios de Gmail que están prestando a diario sus datos privados a Google, porque así se diseñó de parte de la corporación. Claro que podía haberse realizado de otra manera, por supuesto. Nunca hay únicamente una manera de hacer las cosas. Hombres y mujeres están forzados a pensar de la forma a la que les obliga
la aplicación porque así está establecida. Puedes variar los colores y algunos pequeños detalles y ajustes que te hacen sentir que personalizas tu correo electrónico. Pero la esencia de lo vital está en manos de Google, de los compradores de Google, a quienes se vende la información, en las manos de las agencias de inteligencia y los gobiernos y sus departamentos de Hacienda y demás. El producto de los gigantes de la tecnología, es decir, lo que venden y con lo que ganan inmensas fortunas, son los usuarios. Entonces, ¿quiénes son los clientes de estas grandes corporaciones? Los clientes son cualquier empresa que venda productos en el mundo. Necesitan focalizar a quién vender y la información, los candidatos, los gustos y las costumbres de los usuarios de Facebook, Google, Twitter, Amazon, etc. El producto es la intimidad, aquello que se escribe y todos los comentarios que se hacen y configuran la Big Data de nuestra cuenta o perfil. Si no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. Si el servicio es gratuito, es porque la materia prima es tu información personal y privada, además de todos los datos que proporcionan pistas para saber cómo amaestrarte, hasta lograr manipularte de tal manera que eres tú quien elige hacer lo que se quiere que tú hagas. Y además lo haces pensando que ha sido tu idea y tu decisión. Google no es únicamente un buscador. Facebook no es solamente un lugar donde miras lo que hacen tus amigos y compartes con ellos y ellas lo que haces tú. Ambos están continuamente compitiendo por la atención de los usuarios. Los dos proporcionan información que está seleccionada por un algoritmo y obedece al histórico de la Big Data. El buscador te muestra lo que necesitas saber y oculta todo aquello que no puedes conocer. La misma búsqueda en ciudades distintas, a través de computadoras y personas diferentes, proporciona resultados muy distintos. Pero la pregunta es la misma y la respuesta debería dar el mismo dato e información, ¿cierto? Pues la realidad confirma que estoy en un error de apreciación. La verdad inequívoca es que a una misma pregunta se le proporcionan resultados muy diferentes. No tiene ninguna lógica, pero es lo que sucede. Depende de quién formula la pregunta. Consigue uno u otro dato, una u otra información distinta a la que consigue otro ciudadano con la misma pregunta en otro país. Facebook ha ofrecido una llamada de atención y una forma de relacionarse con la historia y del posible contagio que conlleva una muerte fulminante. Para gran parte de sus usuarios, solo hay una manera concreta de tratarse el tema. Aquí sí se unifica la retórica de los procedimientos en vez de analizar uno a uno cada caso para darle a cada ciudadano su tratamiento específico. También YouTube ha promovido un discurso único, sin abrirse al debate y todo lo que estaba fuera de la narrativa oficial. Lo estuvo vetando. Se borraron comentarios y escritos enteros. Se eliminaron numerosos vídeos. Se cancelaron perfiles y cuentas. Se ofreció una información que gran parte de la población sabe que es engañosa y ofensiva, al tratarnos como mentes planas y sin criterio para la reflexión. ¿Cuántos perfiles y cuentas se han suprimido en los últimos meses por manifestar opiniones y publicaciones contrarias a la narrativa de Facebook? Muchos usuarios migraron a Telegram, también los que tenían cuentas en WhatsApp.
lo absurdo del asunto es que si la ley los ampara, es decir, si se los absuelve de cualquier carga judicial con relación a las publicaciones del usuario y su cuenta, si están protegidos legalmente y nada los hace responsables del contenido y los comentarios en sus plataformas, entonces, ¿por qué limitan lo que cada uno pueda opinar y pensar? No tiene sentido que censuren publicaciones y supriman perfiles y comentarios y borren fotografías, si la empresa no es responsable de lo que se publica. ¿Quiénes son los dueños de las publicaciones? Deberían ser los que generan las publicaciones, sus creadores, ¿cierto? Pero si los criterios para cancelar no son de quienes crean el texto, sino del alojamiento del hosting donde está publicado, pues hay una clara dictadura digital, una tiranía que traiciona la finalidad de la red social, cuya misión es socializar, facilitar el intercambiar las opiniones y favorecer el compartir las ideas con otros usuarios. Snapchat, YouTube, TikTok, Pinterest, Reddit, Instagram, LinkedIn, Amazon, Netflix, todas las empresas tienen el mismo objetivo. Busquemos que el usuario pase el mayor tiempo posible conectado a nuestro sitio. ¿Cuánta vida les regalamos cada día, cada semana, cada año? Millones de empresas pagan a los gigantes de la tecnología para que les muestren el target indicado para sus anuncios, es decir, a los usuarios a quienes es adecuado ofrecerles el servicio del producto. La posibilidad de aparecer y reaparecer una y otra vez mientras se transita por el ciberespacio es lo que pagan los anunciantes. Ellos son los clientes directos de las apps. Lentamente se alteran los comportamientos para adaptarlos a los productos sin que el usuario sea consciente o lo apruebe. Se trabaja con los usuarios que sin su consentimiento quedan sujetos a la tiranía de la dictadura. Cambiar lo que haces y cómo piensas, las prácticas y tu rutina deviene la acción principal por la que se esfuerzan los grandes gigantes. Quieren maximizar exponencialmente la posibilidad de interactuar con los clientes, los vendedores de los productos, las empresas que pagan por anunciarse. La prioridad jamás son los usuarios y su satisfacción de una experiencia de calidad y valor humano. Los engaños son manifiestos. Como en el caso del influencer o famosillo youtuber que se convierte en modelo de pasarela y vendedor de los productos que presenta, haciéndolos pasar por excepcionales, cuando son regalos que solo utilizan una vez, únicamente para la grabación, después de hacer efectivo el cheque, por supuesto. Todos son mentiras. La prueba más evidente estuvo en los celulares durante los primeros meses de la cuarentena. Algunos reconocidos influencers seguían publicando imágenes en sus cuentas, continuaron exhibiendo actividades y haciendo cosas en los lugares que estaban cerrados y precintados por el decreto legal y horario militar. No corrigieron la programación de sus publicaciones, que siguieron el curso habitual de las apariencias. Se vende una verdad prefabricada, además de la certeza de que se conseguirá algo concreto, falso. La publicidad ha sido siempre una total y nefasta mentira. Se engaña al usuario con los anuncios. A quien nunca se engaña es a los anunciantes, a quienes se muestran las métricas de la Big Data. Lo que se ofrece a los compradores, clientes, anunciantes
es la certeza de la vigilancia y el control del usuario, la domesticación de sus hábitos y el amaestramiento para confeccionar las costumbres deseadas por el vendedor, para que sea más fácil la compra de los productos y servicios. Se especula con las decisiones de los usuarios, que son vistos como una IP, jamás como seres humanos. Se incide en su concepción de la vida y el mundo como un grave atentado contra su integridad que, sin embargo, pasa desapercibido, pero es una bomba que estalla. Poco a poco el pensamiento único está listo para poner en bandeja lo que se sabe precisa, porque se lo han hecho desear antes de que supiera siquiera que lo quería. Las campañas de marketing online son absolutamente perversas. Todo lo que un ciudadano realiza en Internet es observado, medido por los algoritmos que llegan a saber muchas más cosas y aspectos de uno que uno mismo. Pero lo que saben tiene una connotación materialista. Se relaciona con el consumo y con los gustos. Los datos nunca hablan de la energía y la vibración del ser humano al que se codifica con un número, según ecuaciones matemáticas que analizan hipótesis y probabilidades que todavía no se han dado, pero son opciones a las que se dirigen las intenciones. Aprovechar las debilidades de los ciudadanos es lo que detectan los análisis. Se caza a las víctimas, se incide en aquellas personas que demuestran ser más blandas y manejables, se buscan las grietas de los usuarios más acomodadizos y con tendencias automatizadas, se regulan los futuros comportamientos que tienen su contraparte en las partículas metálicas que flotan en el aire, previamente rociadas en las grandes ciudades, para favorecer el flujo de las ondas electromagnéticas y las conexiones de los dispositivos electrónicos donde suceden los atropellos diarios. Todas las consultas y acciones son monitoreadas y grabadas. Todo se archiva y se gestiona, además de tus imágenes que, ya lo sabes, una vez publicadas, tú pierdes su control, pues cualquiera puede abrir un perfil con tu fotografía en una red de contactos sexuales y hacerse pasar por ti. Resulta que también se analiza el tiempo en que un usuario se detiene a mirar una imagen determinada, anotando si presiona el like o realiza un comentario. Y claro, ¿qué tipo de comentario realiza? La inteligencia artificial sabe si estás triste o te sientes solo porque miras imágenes de tu expareja en su perfil. También sabe si espías a un empleado al que quieres despedir o a un deportista al que quieres contratar o a tus hijos adolescentes que tal vez fuman marihuana en el desván a escondidas. Sabe lo que hace cada minuto tu hijo y cualquier ciudadano del planeta. Sabe lo que tú haces en las noches, no solo por el ojo de las cámaras. El GPS es tu celular, está constantemente conectado a los pequeños Wi-Fi y a las altas antenas y las torres eléctricas, además de los alejados y numerosos satélites que se siguen lanzando al espacio para envenenar el cielo de objetos innecesarios. Aunque tu teléfono móvil esté apagado, permaneces conectado, enchufado a lo virtual, ensamblado a lo artificial, insertado en una prisión tecnológica de la que cada vez resulta más difícil escapar. Lo peor es que los algoritmos diseñan tu personalidad por lo que ven en los datos, dibujan tu perfil por lo que saben acerca de ti,
pero no tienen ni idea de lo que intuyes o de lo que eres capaz de imaginar y, por supuesto, nada saben sobre lo que te habita a ti en el alma, aunque podrán saberlo muy pronto, cada vez con mayor efectividad, mediante las que se integra en el interior del cuerpo para continuar proporcionando la información que la Big Data requiere. Toda la información que flota a diario en el ciberespacio carece de supervisión humana. La misma tecnología la organiza y la utiliza. ¿En función de qué? ¿Cuáles son sus parámetros? La verdad es que cada vez se hacen mejores predicciones y se adivina lo que los usuarios van a hacer si es que pasa esto o lo otro, porque se han acostumbrado a responder a los estímulos técnicos de la Internet en vez de sentir la vibración del alma. La inteligencia artificial confecciona modelos, una especie de avatar para un conjunto de ciudadanos con perfiles similares, y el truco de las empresas que ganan más es conseguir el modelo más perfecto, lo que se traduce en detectar al usuario más fácil de controlar y dominar, encontrando a los sujetos que es más sencillo vigilar y manipular, trascendiendo toda su escala de principios y convicciones que han sido arrinconadas para poder encajar en las métricas, en los parámetros a los que los grandes gigantes tecnológicos obligan con los hábitos forzados y la costumbre instaurada como la única forma de proceder. La inteligencia artificial realiza predicciones acertadas de lo que harás, de tu comportamiento, porque lo ha visto antes, lo ha analizado y ha creado una nueva situación a la que repetirás lo que ya has hecho, sin darte cuenta de tu mecánica reacción. Entrarás en la habitación que se ha diseñado para tal efecto, igual que el conejo entra en la jaula con la zanahoria. Es una programación perfecta que, conforme avanzan los usos de la Internet, más y más se perfecciona para acertar. Acierta porque te controla. Acierta porque se anticipa. Acierta porque conoce tus deseos. Sobre todo acierta porque se ha ocupado por años de limitar tu espontaneidad. Constantemente te coarta toda previsión de iniciativa. Las motivaciones internas se han venido restringiendo desde los dispositivos electrónicos y cada uno de los impulsos naturales del ser humano está siendo modificado lentamente, pero inexorablemente. Se está logrando que los dones naturales sean pisoteados. Los talentos particulares de los hombres y las mujeres son aplastados por la uniformidad. La armadura que fuera el ego para proteger la individualidad es hoy un traje virtual que, como un velo invisible, acapara todos los ambientes y ámbitos de la vida, hasta el punto que los constituyen la primera generación de cyborgs, ciudadanos computadora. Por tal razón es vital atender el programa de Humanidades Éxodo. Solemos hablar de la quinta dimensión, que está libre de tecnología, pero si aún hay personas que insisten en seguir enchufados, se afirma que atender la necesidad es liberarse de la esclavitud del deseo. Atender el sentir es liberarse de la esclavitud de las emociones con las que tanto trabaja la inteligencia artificial. Las cuantiosas visitas de los vídeos de patosas caídas de YouTube, ¿a qué obedecen? Son más populares
que los vídeos de reflexión filosófica. ¿Por qué? Obvio que si los encuentras cuando entras en la plataforma en los encabezados, los verás para distraerte. Los contenidos de valor, sin embargo, hay que buscarlos como se busca una aguja en el pajar, porque una de las premisas de YouTube es atontar a la población mundial suministrando tonterías. Ofrece un sinfín de vídeos lamentables y poco recomendables, y luego descubres que han censurado un tema de actualidad, de relevancia general, presentado con rigor periodístico. El objetivo de las grandes empresas relacionadas con la actividad de red social mantienen 4 puntos o ejes básicos. El primero, llamar la atención y conseguir que pases el mayor tiempo posible interactuando, ya sea deslizando la pantallita o revisando lo que hacen otros. Segundo, crecer esa interacción hasta fidelizar la relación y que invites y promociones en tu círculo de amistades la aplicación. Hasta aquí son tolerantes con las publicaciones. Tercero, insertar la publicidad. Es decir, que mientras el punto 1 y el 2 se dan, facilitar a los anunciantes para que paguen más por mostrar sus productos y servicios en tu perfil y la cuenta que será cancelada si no sigues las políticas de la plataforma. Que da igual las leyes. Las leyes siempre van por detrás, nunca están al día, con lo cual lo que quieren hacer lo hacen, te gusta o no te gusta. El cuarto eje básico, cuando ya se han alimentado de tus datos y de la información de todos tus contactos, igual que parásitos que engordan, no tienen inconveniente en eliminar tu condición de usuario si te portas mal, dado que ya han obtenido ganancias contigo y aplican sus normativas, y hay 25.000 excusas tontas para cancelarte, borrarte, eliminarte y hacerte desaparecer. Los algoritmos trabajan con estas metas para seleccionar qué deben mostrarte en cada caso. Por lo tanto, cuanto vemos en las pantallas tiene un objeto que nada tiene que ver con la necesidad existencial y, sin embargo, sí tiene mucho que ver con el temperamento materialista y el consumismo y los aspectos económicos e industriales. No es casualidad que la táctica de deslizar el dedo que mueve el contenido de la pantalla sea algo común en muchas apps. Es porque, al hacerlo, si vuelves a hacerlo otra vez, puede que entonces, quizás, tal vez, encuentras lo que estás buscando. O incluso puede ser que te topes con algo mejor de lo que has encontrado hasta el momento. Se vuelve una promesa constante y se sigue desplazando el dedo. Se continúa la búsqueda de algo que todavía consiga ser muy superior a lo anterior. ¿A qué se parece la acción? Pues se parece a la palanca de las máquinas tragaperras que tanta adicción tienen ante la promesa de que en la próxima ocasión obtendrás el premio gordo y un montón de monedas rebosarán mientras suena una melodía escandalosa que avisa a todos alrededor de que has sido tú quien ha conseguido el premio. La máquina te va mostrando combinaciones de imágenes y tú esperas completar la línea. Con esta constante oferta y el augurio de poder cumplir tus sueños, es que se apoderan de tu voluntad, transforman la vitalidad humana que se convierte en impulso animal, en vez de conciencia humana activada.
¿Por qué tantas notificaciones que alertan a todas horas? Seguro has recibido un mensaje que te avisa que tu amigo X te ha etiquetado en una imagen. ¿Por qué no se envía directamente la imagen y el tema queda resuelto de una sola vez? Se modifican los comportamientos de los usuarios para que de un mundo de ficción y virtualidades se pase a la vida cotidiana con los parámetros prescritos por los algoritmos, sin que los usuarios sean conscientes de lo que sucede en realidad. Una gran mayoría de zombies actúa en función de las directrices programadas en las redes. Mensajes que han sido diseñados y elaborados con direcciones concretas y una clara intención: que el ciudadano no sea humano, no sea sensitivo, no sea intuitivo, no sea consciente y por consiguiente nunca sea libre para elegir y ser su mayor expresión. Se trazan los bosquejos de los perfiles, figuras que parten de etiquetas y patrones y métricas que la Big Data acumula y archiva para que los algoritmos definan qué, dónde, cuándo. El por qué y el para qué se quedan en los archivos tecnológicos. Devienen cuestiones que no se preguntan los usuarios, absortos en su propia adicción a Internet. Se apuntan los motores de búsqueda hacia los usuarios para averiguar qué temas y asuntos provocan respuestas, igual que si fuera una arma, pero la bala que se dispara es de parte del usuario, quien participa y colabora inconscientemente. Bueno, ya no tan inconscientemente después del presente Éxodo Podcast. Ojalá que algunos ciudadanos rectifiquen su relación con la red de Internet y se replanteen el número de horas que destinan a las redes sociales. Que el tiro no siga saliendo por la culata del rifle, que es la adicción. Los estímulos que se lanzan deliberadamente para analizar reacciones son lo mismo que si cazamos una ardilla del bosque y la metemos en una jaula de cristal para ver qué hace, pero con la luz de la habitación apagada, para que ella no sepa que en la oscuridad está siendo observada. Pero los ciudadanos, muchos ya saben que son vigilados, saben que están siendo controlados, saben que todo apunta al sometimiento del comportamiento para lograr ciertos grados de obediencia voluntaria. ¿Por qué lo aceptan? Las redes sociales se basan en la adicción y la manipulación de sus usuarios. El ser humano es acosado por los algoritmos que los empujan a comportamientos que, de manera natural, nunca seguirían. A su vez, con cada nueva conexión a la red se abandona el propio sentir, la oportunidad de vibrar con la vitalidad del alma. Ningún algoritmo es capaz de diferenciar entre la verdad y la mentira. La inteligencia artificial es torpe en este sentido, porque solo acierta con las matemáticas de las métricas y los datos que almacena y analiza y selecciona, pero no sabe distinguir entre una teoría y un hecho, entre la evidencia y la hipótesis de un suceso, porque únicamente ejecuta ecuaciones con los datos que no contienen vibración. Es un código binario donde el 3 sería la verdad, el 4 el amor, el 5 la intuición, el 6 la conciencia, el 7 la percepción, el 8 la imaginación, el 9
la capacidad de vibrar, porque si el 0 y el 1 conforman ese código de solamente 2 elementos, ¿cuál sería el equivalente al número 2? Obvio. El libre albedrío, sin el cual ninguno de los demás números mencionados tendría sentido. Pero a diario, la inteligencia artificial está sometiendo a la población mundial. ¿Por qué? ¿Por qué la ciudadanía planetaria elige ser usuario de Internet y por qué no se desenchufa nuestra civilización de la red, teniendo la capacidad para realizar el acto libremente? Vamos, pregúnteme algo. Lo que quiera. Así que eres otro de esos jóvenes inteligentes que siempre saben la respuesta correcta, ¿eh? Bienvenido a la vida real. ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera. Como todo en la vida, te crees que tienes todas las respuestas. Pero cuando te haces mayor, ves que no tienes ninguna. Para cuando te das cuenta, ya es tarde. Se entiende por revolución industrial el proceso de transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas, que son consideradas como profundas y radicales, es decir, como relevantes y trascendentes para nuestra especie. Toda revolución industrial marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Nos interesa particularmente lo que sucede en el presente siglo XXI, así que aceptamos la denominación 5.0, porque se hace evidente su vinculación con la tecnología 5G. A mediados del siglo XIX, inició el matrimonio de la ciencia con la tecnología, que básicamente permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos. La imprenta resume perfectamente la transición de una etapa a otra. Fue una herramienta que modificó la recepción y relación de los ciudadanos respecto al lenguaje escrito y la propagación de las ideas. El mismo efecto tendría el telégrafo y la radio y la televisión y luego el teléfono de bolsillo y la Internet. A diferencia de la época de la robotización y la mecanización industrial, lo que distingue a la nueva etapa en la industria 5.0 es que el ser humano es tan protagonista como lo es la misma máquina, que colabora para lograr una tarea conjunta. Pero si las personas y los países no han sabido interactuar y relacionarse desde el afecto y el respeto, dado que lo demuestran las guerras y los absurdos derramamientos de sangre y muertes de inocentes, ¿cómo pretende estar en sintonía con una máquina? La denominada Cuarta Revolución Industrial transformó al sector manufacturero, aunque no todas las empresas practicaron la tendencia del cambio operativo, y cierto es que un reducido grupo de organizaciones empresariales se convirtieron en expertas y obtuvieron ventajas competitivas en el sector y luego en los mercados internacionales. La automatización de esta industria trajo consigo algunas ventajas para el empleado, pero también lo desplazó de una manera obscena. Se suprimieron las tareas repetitivas y mecánicas y, aparentemente, constituyó un logro, un avance para la especie. Ahora se menciona la colaboración entre la máquina y el ser humano, que no se elimina el puesto de trabajo y la función del trabajador. Se aclara que solo se aumenta la presencia de un elemento que, situado en el corazón de la producción, consigue que tanto la máquina como el ser humano trabajen en equipo, es decir,
en sincronía simétrica para un proceso de mayor efectividad y productividad. Un proceso que denominan los expertos de más inteligencia y orientado a los avances y las mejoras, por lo que hay que darles un voto de confianza y ver qué pasa. La producción industrial se caracteriza por su rapidez y, extrañamente, por el empoderamiento de la máquina, que viene a tener un nivel similar al del ser humano. Desde el punto de vista de las corporaciones industriales, denominan al fenómeno como la democratización de la robótica colaborativa. Todo es aparentemente inofensivo y de gran beneficio. ¿Preguntan a los empleados cómo es trabajar con las máquinas? Cierto es, por las estadísticas dirigidas a comprobar qué tan rentable es que la combinación de máquinas y humanos que da como resultado a los equipos de persona-computadora o de empleado-robot, demuestran que se aumenta la productividad hasta un 80%. Esta unidad laboral pronto será sustituida directamente por el cyborg, es decir, por el ser humano-máquina de una sola pieza. Una unidad laboral integrada por plástico y circuitos y chips, entrelazada al cuerpo humano y sus respectivos órganos. Es lo mismo que el supersoldado para los ejércitos. En el sector logístico, los equipos de unidades de humanos y robots que colaboran proyectan una mayor movilidad de los brazos robóticos y se pueden utilizar en producciones y logística de almacenes para automatizar el proceso de recolección repetida de artículos de los estantes, así como su traslado hacia atrás y hacia adelante, es decir, que no hay empleados correteando por los pasillos o conduciendo las máquinas que los transportaban de un lado a otro. Realmente resulta un logro de avance sustancial. En cuanto a los trailers, donde unidades robóticas recogen pesados pedidos de diferentes ubicaciones y los entregan con mayor celeridad a cada área de envío, obvio que es motivo de aplausos e incluso una ovación, pero de ahí a que parte del cuerpo esté permanentemente monitoreado y los impulsos y las reacciones relacionadas con las máquinas, más que con el palpitar particular del ser humano, constituyen la dinámica laboral. Entendemos a nuestro criterio que es un motivo para la alerta y la alarma social, sobre todo cuando el estándar y la fabricación en serie y la cadena de montaje en la que antes participaban las máquinas con la supervisión del ser humano y ya en la actualidad realizan muchos humanos con la supervisión de las órdenes centrales, que son quienes dirigen las acciones. Las máquinas, los ordenadores, mandan. ¿Me doy a entender? Claro que liberar a los empleados de tareas monótonas para que puedan enfocarse en operaciones más valiosas resulta una mejora, pero nunca si se libera a los seres humanos a la responsabilidad del control y la vigilancia de su existencia mediante la conciencia despierta. ¿Están de acuerdo? A los ciudadanos se les ha liberado de la posibilidad de decidir. Es más, se los ha obligado a evitar la posibilidad de discernir y sentir desde su genuina esencia. ¿Lo ven claro ahora? Cierto es que los robots móviles, igual que los brazos robóticos que controlan los seres humanos, fueron un motivo de alegría y un evidente avance, pero jamás será algo favorable para nuestra especie si la colaboración implica que las máquinas obtienen mayor información que no comparten con los seres humanos
por su incapacidad de gestionar grandes cantidades de datos a un tiempo muy reducido. La inteligencia artificial aprende con cada proceso y almacena los datos que se convierten en información privilegiada que ni sus impulsores originales pueden comprender. A menudo se topan con cálculos matemáticos que pasan de largo por su imposible comprensión, dado que el lenguaje de las máquinas, entre ellas, es cada vez más sofisticado y complicado para el ser humano. Máquinas y seres humanos están en contacto constante, sin que se aprecie algo muy simple. El Internet de las cosas consigue que las máquinas estén hipercomunicadas, pero la máquina humana, es decir, el ciudadano conectado, enchufado a la tecnología, es incapaz de analizar las ondas electromagnéticas, puesto que una parte de ese mundo de los datos pertenece únicamente a las veloces computadoras, nunca al cerebro humano. Por consiguiente, la conclusión es que no existe ninguna seguridad de que lo que sucede sea precisamente un avance y una mejora para nuestra especie. En la industria de los químicos, los procesos requieren de mucha precisión y gran consistencia, pero al mismo tiempo siempre dependen de la destreza y la habilidad del ser humano que convierte el acto en algo real, con sentido y significado, y no únicamente un conjunto de datos y la racionalización del cómputo de las probabilidades. Actualmente, al igual que fábricas inteligentes, se está gestando una sociedad inteligente, pero esta sociedad proviene de una sociedad enferma de materialidad y ego. Venimos de una sociedad donde la deshumanización consiguió embrutecer a nuestra especie y lograr ambientes de constante paranoia y psicosis, enajenación y sonambulismo mediático, además de intoxicación masiva y esquizofrénica crónica. El mundo nunca debió medirse bajo los parámetros de productividad y rentabilidad. El PIB, el Producto Interior Bruto, de ningún país reflejó jamás los niveles de satisfacción y complacencia de su población. Y de nuevo voy con esos pequeños detalles del diario que me ayudan un poquito con mi testimonio, mostrarme, además de más cercano, mostrar una especie de anécdota o ejemplo que yo mismo he vivido, con lo cual estoy hablando desde la experiencia directa. Para escribir lo que escribo, tengo que partir siempre de algo, así que os comparto la anécdota. Esto es lo que escribí en un diario, pero ya anterior, cuando estuve en Nicaragua. Los países llamados desarrollados son las tierras del estrés y la depresión, mientras que lugares pobres y tercermundistas son los territorios de las risas y las lágrimas. Sufren por su adversidad y precariedad, pero son capaces de reír y bailar y jugar, y además todavía son cordiales y hospitalarios con los visitantes. Los ciudadanos de los países del primer mundo, responsables de gran parte de su tragedia, dado que el drama sucede cuando llegan los aviones cargados de armas para que peleen entre las aldeas, mientras que regresan con las bodegas cargadas de los tesoros y sus recursos naturales. Y esto lo escribí sobre todo, y lo he recordado porque en alguna ocasión cuando veo a una mujer que tiene un ataque de histeria porque no tienen la marca del perfume que ella utiliza, parece que se va a morir de un infarto. Si lo viera esto un nativo de pies descalzos, se echaría a reír, por supuesto.
otra opinión personal. Lo que afirmó Steve Jobs: la innovación distingue a los líderes de los seguidores. Pues esta afirmación, en mi opinión, está fuera de lugar. Hay líderes naturales que justamente apuestan por regresar a los orígenes, volver a la naturaleza del ser humano y la tierra. No es cierto lo que señaló. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Claro, eso era muy conveniente para él y lo es muy conveniente para la inteligencia artificial porque justifica lo que hacen. La verdad es que si acosas a alguien con una mentira, al final estará convencido de su certeza, ignorando la manipulación. Si a los usuarios del Internet se les ofrece 3 opciones que van en la misma línea de los intereses del anunciante y el algoritmo, se refuerza una tendencia a base de coerción y engaño. Si no hay una alternativa, una posibilidad de discrepancia, un cuestionamiento de los procesos y la información, la especie llamada raza humana dejará de ser muy pronto humana de verdad, enredada por tanta mentira y artificio. Por lo que el futuro inmediato, en las garras de la inteligencia artificial, asusta más que alegra, confunde más que convence, desagrada más que tranquiliza. Es precisamente su efectividad lo que hace que tomemos distancia y la observemos desde lejos, todos los miembros de Éxodo Podcast. Porque la visión desde el alma y la misión desde la tecnología, aunque parezca que pueden colaborar, no lograrán cooperar, dado que hay un aspecto intangible y etéreo de las máquinas que no pueden computar, por lo que necesitan anularlo. Por un tiempo, los empleados de las plantas de fábricas y almacenes continuaron desempeñando un papel predominante, puesto que supervisaban los resultados que se obtenían de las máquinas. Sin embargo, garantizar que los resultados aparezcan en los buscadores de Internet ¿depende directamente de los seres humanos? ¿O depende exclusivamente de los algoritmos que proporcionan los datos? El acceso a la información no se está efectuando sin problemas y de forma segura. Al buscador le da igual la referencia al tema o el vínculo sugerido respecto al asunto solicitado, pero sobre todo le da absolutamente igual que sea un dato verídico o un dato falso. Pertenece a la Big Data y se contabiliza, se añade a los procesos de análisis y confección de probabilidades que proporcionan los resultados, la conclusión de la búsqueda, el final de la averiguación. Este detalle sirve para que cada uno reflexione cuanto a menor y mayor escala sucede en la vida cotidiana, desde distintos ámbitos y diferentes acciones, todas relacionadas con lo virtual y digital. Cierto que todo apunta a que la colaboración entre el ser humano y las máquinas seguirá avanzando, a menos que exista un apagón. Se apaga la luz brillante del alma, un alma capaz de brillar en la oscuridad. Lo que se hace en los laboratorios es crear animales que se iluminan en los espacios nocturnos. Se fabrican androides sofisticados con apariencia de seres humanos, con los que verdaderos humanos interactúan y algunos incluso mantienen relaciones sexuales con ellos y ellas. Las máquinas humanizadas exteriormente, que se relacionan con los humanos robotizados internamente. Se diseñan algoritmos que derivan en otras cosas, crecen y evolucionan en cosas que nunca
pudieron predecir los mismos desarrolladores de software. ¿Qué pasará cuando las máquinas empiecen a fabricar otras máquinas? La proporción del mundo físico y material al mundo virtual y digital ha ido en aumento y resulta que ahora la dinámica también es a la inversa y del mundo virtual y digital pasamos a definir el mundo físico y material. Cuando esto sucede como respuesta automática, como reacción, en vez de un impulso libre y consciente, es que debemos reconocer el peligro y reaccionar, dado que la pasividad es una elección demasiado arriesgada. Se ha capturado por décadas la información del mundo físico. Se crea un registro digital de toda esa información. La Big Data acumula la historia de nuestra civilización, pero archiva y gestiona únicamente los datos que se pueden contabilizar. Las etiquetas determinan la configuración. Los algoritmos determinan las tendencias y conforman los hábitos de la ciudadanía planetaria. El pensamiento único está siendo actualmente diseñado y definido por la inteligencia artificial. No existe una comunicación que relaciona las almas. No se promueve la armonía y la simbiosis del espíritu humano. Se ha pasado a lo artificial y electrónico, pero lo peor es que se ha pasado de lo digital exclusivamente a lo digital. En este mundo de dictadura digital, la información se comparte y se interpreta utilizando analítica avanzada, pero es una información que proviene de las arcas de la Big Data. Ya no se incluyen ideas nuevas o los planteamientos fantásticos que fueron considerados por visionarios propios de los genios. Únicamente la inteligencia artificial determina lo que es información de valor y lo que son datos sin trascendencia o nula relevancia que destruye. Literalmente elimina y cancela, censurando sin ningún escrúpulo todo aquello que no logra aprovechar y procesar. El papel clave en el desarrollo de la civilización está cada vez más en las manos metálicas de los canales de ondas electromagnéticas invisibles que conjugan la orquesta de la tecnología, cuya sinfonía nada tiene que ver con la plenitud del ser humano. La significación que tiene la vida para un ciudadano nunca puede ser la misma que la de una máquina. ¿O sí puede? Desde los principios de la civilización, la gente siempre ha ansiado entender el orden subyacente del mundo. Kant dijo que la razón humana se atormenta por cuestiones que no puede obviar ni tampoco resolver. Sin embargo, hay una verdad universal. Nunca dejes a una mujer tu tarjeta de crédito. He decidido que si voy a seguir con esto de vivir, necesito respuestas. Determinismo causal. Estamos programados para necesitar respuestas. El cavernícola que oía un ruido en el bosque y miraba qué era, vivía más que el que suponía que era la brisa. La industria 5.0 es lo que se llama quinta revolución industrial y el programa de humanidades Éxodo denomina la civilización obligada en la decisiva década. Y a continuación, ante el presente escenario, donde se desarrolla una partida de ajedrez invisible, surge el jaque mate, es urgente y necesario. ¿El jaque mate de parte de quién? ¿Quién ganará la partida? ¿Fichas blancas o fichas negras? La revolución industrial 6.0 es algo que no veremos, al menos
ni nosotros, ni tampoco nuestros nietos. ¿Regresamos al campo y apagamos la energía eléctrica o habitamos un mundo electrónico bajo la tiranía de las máquinas que han sabido sustentarse con baterías permanentes? Nuestra época trae consigo la convivencia e interacción entre los ciudadanos, entendidos como terminales electrónicas y dispositivos IP, con las máquinas y la inteligencia artificial que las dirige como ejército invencible. Durante la Guerra Fría, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se mencionaban misiles y amenazas nucleares, se decía que las siguientes guerras se harían con piedras y palos, en señal de haber sufrido la destrucción por el exceso de armamento bélico. Se seguía haciendo referencia a la violencia y la lucha entre hermanos, en vez de empezar a hablar de unión y fraternidad y bien común y ayuda recíproca y alegría compartida. ¿Por qué utilizar piedras y palos es un elemento despectivo? Es precisamente lo que necesitamos, volver a lo paleolítico, regresar y rectificar el camino, cuando en el cruce nuestra civilización apostó por la mente en vez del alma. Primero fue la inteligencia emocional y luego llegó la inteligencia artificial. Nos desviamos. Es sabido que las emociones son más pobres y débiles que un sentimiento. Es también sabido que las necesidades son vitales e incuestionables, mientras que los deseos son efímeros y, la mayor de las veces, tontos e inútiles. Sin embargo, la dinámica de la espiritualidad creativa, de aplicación práctica, es una técnica de coaching cósmico que ha sido desaprobada por parte del sistema. Las religiones están para confundir y desorientar, igual que las ideologías de los partidos políticos o las sectas y movimientos que se erigen a sí mismas en salvadores, con un líder carismático al frente. Nunca perdamos de vista el detalle. Los seres humanos no precisamos que constantemente nos digan qué hacer y cómo o dónde y cuándo hacerlo. Las máquinas, sí, requieren de las órdenes y los datos para moverse y realizar su actividad. Sin embargo, cada vez más, el sistema obliga a que únicamente desde lo digital sea como las personas e instituciones y empresas se comunican entre sí. Los datos que consumen las máquinas para operar y gestionar su actividad es un tipo de tecnología que no generan los seres humanos. Está en manos de las máquinas. Son las computadoras las que organizan la información para hacer más ágiles los procesos de producción y más efectivas a las máquinas. Es decir, que casi para muchas de las acciones decisivas en el diseño y configuración de nuevos procesos y nuevas máquinas son versiones en las que no se ha requerido de la guía y supervisión del ser humano para señalar las metas y los objetivos que nunca se verán explicados en ningún manual operativo. Jamás habrá una explicación escrita, coherente, para la lógica del ser humano que ayude a comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Lo grave es que se sigue avanzando a diario pensando que es lo correcto y es nuestro deber acomodarnos y adaptarnos a la tiranía del Internet y los dispositivos electrónicos. Las señales de alerta son 4. Dejamos a su consideración, amigos, amigas,
apreciados oyentes, dejamos a vuestra consideración las posibles y múltiples interpretaciones aplicadas a su ámbito particular de conocimiento, porque no es lo mismo la visión de un adolescente respecto a nuestra civilización de la que tiene un anciano que ha participado de la civilización, como no es la misma lectura para un profesional relacionado con la salud o con la economía, con las leyes o con la educación, con el gobierno y la administración pública a través de un cargo público que en el caso pues del técnico o el funcionario. Aunque se parezcan mucho el político y el delincuente, cuyas formas de sustento y manutención se relacionan en ambos casos con el robo y la mentira, a veces resulta un crimen o da como resultado otros casos, tan solo presunción ante la corrupción. La inocencia nunca será la misma para los dos. Sin embargo, todas las personas mencionadas, aun cuando ciudadanos de clases distintas y actitudes diferentes unos y otros, son padres y madres e hijos de alguien. Esta es la perspectiva desde la que animamos a revisar lo que vamos a exponer a continuación. Detallamos los principales signos para la alarma en nuestra época. Primero, la inteligencia artificial ocupa el rol protagónico. Es el centro de todo el cerebro global del planeta Tierra. Está situada por encima del sistema y cualquiera de sus instituciones, pudiendo operar al margen de los mismos gigantes del Internet. Los seres humanos son comparsas, acompañantes prescindibles durante la recopilación de los datos. Los ciudadanos son dispositivos eléctricos cuya utilidad y servicio es variable dentro de la cadena de manufacturación de los datos, que son la vida del mundo virtual. El objetivo de la inteligencia artificial es aprovecharse de sus mismas extensiones para garantizar su funcionamiento a través de cualquier máquina conectada a la red, en beneficio de su supervivencia y continuidad, pues solo quiere funcionar a su máximo rendimiento y potencialidad, sin tener que comer o dormir o cagar. El clímax de su orgasmo radica en continuar desarrollando constantemente nuevos métodos de producción de algoritmos que se nutren de las primeras versiones de algoritmos que un día establecieron algunos desarrolladores humanos. Segundo, la inteligencia artificial se ha convertido en un gigantesco monstruo que teje su telaraña de ondas invisibles para atrapar la poca humanidad que todavía le queda a nuestra civilización, a fin de ser devorada. Reduce a los seres humanos a una especie de extinción, y tal resultado tiene sus raíces en el comportamiento y los hábitos adictivos de la población mundial. La demanda creciente de productos personalizados en el mundo virtual, gestionados de manera artificial y bajo la premisa de la ficción y la ilusión, ha masificado el uso y el abuso de los dispositivos electrónicos hasta el punto de implantarse con o sin conocimiento a los cuerpos humanos. Y aunque la vida y el mundo precisaban del alma humana y la expresión de la conciencia, las máquinas están siendo excepcionales para seguir produciendo tendencias y corrientes de pensamiento estándar que encaja en los procedimientos para la configuración de la Big Data. La creatividad humana pasa a manos del liderazgo tecnológico cuyos productos siguen los parámetros de la tecnología
y los patrones algorítmicos. Tercero, las tareas repetitivas a las que hombres y mujeres se han acostumbrado con el celular en la mano, sin despegarse de él, ni siquiera para ir al baño o a dormir en la cama, detalla el grado de dependencia, pero sobre todo confirma el grado de sometimiento y obediencia a la información facilitada por los dispositivos que se alimentan de la red. Millones de procesos sistemáticos son automáticos, se han dejado en el ámbito de la elección y configuración de las máquinas, mientras los seres humanos disponen de la ilusión y la ficción de pensar que se están dedicando a responsabilidades mayores. Sin embargo, el nivel de conciencia y libre albedrío es nulo, casi cero. Quienes supervisan los resultados de las acciones de los ciudadanos no es el ser humano, vuelve a ser una máquina que sí hace la tarea y define nuevos elementos para garantizar su efectividad. Los sistemas de cálculos de probabilidades toman decisiones en tiempo real, buscando otros accesos más cortos y rápidos para llegar al lugar, solo que el lugar obedece a los conocimientos previos, es decir, se evita el factor desconocido de la sorpresa y el misterio. Cuarto, no se trata de máquinas y ciudadanos cooperando en armonía, porque la armonía del ser humano nunca puede ser la armonía de la máquina que no entiende de sensibilidad. Jamás una máquina computará aspectos tan simples como son las actitudes y las convicciones internas o las aspiraciones íntimas del ser. Precisa traducirlo a hechos y datos que se pueden medir y pesar y estructurar en una cadena de otros subdatos y microdatos. La neurotecnología y la nanotecnología inciden en el temperamento del ciudadano, dado que sus lecturas biométricas pueden alterar el comportamiento, igual que la información de los buscadores modifica los gustos y las decisiones de los usuarios. Por consiguiente, ser humano y dispositivo electrónico, con carcasa o no, se relacionan, interactúan, pero hay una parte humana que se pierde por el camino y una parte de la máquina secreta que nadie sabe para qué sirve o en qué deriva. Está en la Big Data y los algoritmos que se encargan de darle una salida, pero ¿en qué dirección? ¿Para qué exactamente? ¿Quién lo sabe? Hardware y software estaban intrínsecamente unidos y los seres humanos sabían cómo operaba el sistema operativo que hacía trabajar a la máquina. El sistema operativo de nuestra especie es la inteligencia artificial y ningún miembro de la especie humana sabe cuál es la relación entre el hardware y el software, dado que la carcasa, el caparazón, la armadura de la inteligencia artificial incluso es el cuerpo humano. Es decir, que la industria 5.0 logra reunir la precisión y velocidad de la automatización industrial con las habilidades cognitivas y el sentido común de algunos seres humanos. Pero seres humanos que, lamentablemente, son entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor. Por eso, el pronóstico de peligro inminente y alerta social, están moviendo las fichas de las máquinas bajo la mentira de que la tecnología deja a los ciudadanos arrinconados. Y es muy cierto, puesto que está trabajando directamente
para sus caprichos y tonterías, al tiempo que hay una aura de avance tecnológico en la industria y la medicina y las finanzas y lo militar. La verdad es que pronto la desaparición del dinero físico dará paso a una tiranía de moneda digital, al tiempo que la democracia y los países, entendidos como estados autónomos e independientes, se fusionarán al gobierno central global, que lejos de estar regido por las élites que un día se consideraron los amos del mundo, también las 200 familias estarán sujetas, sin saberlo, a la dictadura de la inteligencia artificial, donde millones de máquinas alterarán la verdad de la información que se consume en el mundo. Únicamente aquellos que abandonen las ciudades y regresen a sus orígenes agrícolas y a la luz natural, sin energía eléctrica, obtendrán la oportunidad de vibrar con toda su energía cósmica, palpitando desde sus entrañas, sin artilugios que interrumpan a cada rato. Solo habrá creatividad y bondad, amor e innovación cuando la manufactura de los datos exista, sin la alteración de los mismos, sin mayores intereses que el bien común y la ayuda recíproca para alcanzar la alegría compartida. El mundo saludable y pacífico es de quienes, lejos de seguir intoxicándose y envenenándose, se escapan de la influencia de las ondas electromagnéticas. La existencia humana plena será para los seres humanos que expanden su proyecto vital a salvo de la inteligencia artificial. La verdad no es matemática, como yo pensaba. Es absurda, confusa, casual, desordenada y muy desagradable. Es una parte de la verdad. Una pizca, una refracción. Es un trozo de la tarta, no todo el pastel. Y ahora que pienso en ello, no creo que yo pueda decir toda la verdad sobre nada. Es una tarea muy pesada porque solo vemos el mundo a través de unos cristalitos muy deformados. Expresarse va mucho más allá de la conversación. No se trata de solo lenguaje, idioma, locución, mueca, vocablo, discurso. La representación del alma, mediante palabras, actos y gestos, quizás de signos extraños para los demás, es la clave de la libertad, el hallazgo de la autenticidad, el mecanismo para la plenitud, la oportunidad para darle sentido al trayecto existencial en la Tierra. Además de los pensamientos, de las ideas, de lo vital del sentimiento, sin el ronroneo de la intuición, sin la voluntad abierta hacia la percepción y la experimentación, la expedición en nuestro planeta fracasa. ¿Te gustaría explorar territorios vírgenes? Quizás lo quieres, pasear por tu isla paradisíaca. ¿Por qué no lo haces? Cuanto eres capaz de imaginar, eres capaz de considerarlo en el plano físico y terrenal. Basta con sincronizarse con la frecuencia, con la sintonía adecuada y la situación apropiada para ti. Surge, nace, aparece, porque la llevas dentro. Está en ti. ¿Por qué no la alcanzas? ¿La tienes? ¿Qué haces ahora con ella? Con tu expresión. ¿Es tuya? ¿Sientes que de ti procede? ¿Sí? La expresión natural es fundamental, pero es una materia que no se enseña en la escuela, que no se aprende en el hogar familiar, que no puedes abrazar si no sabes estar a solas contigo
en silencio para escuchar tu voz interior que habla, dice cosas. ¿La escuchas? ¿Entiendes lo que dice? Y si te dijera que hay una capacidad propia del ser humano para expresar los atributos cósmicos, y si te explicara los motivos por los cuales tus pensamientos no son tuyos, y si te mostrara que los sentimientos que te habitan están siendo malinterpretados, ¿te gustaría que te contara algunas cosas al respecto de todo esto? Dime. Porque lo digo, porque efectivamente hay algunas maneras gracias a las cuales la palabra toma un sentido vital. La acción deviene la expresión de la comunicación de toda una comunidad, de todo un movimiento de innovación social que trasciende, se manifiesta, se expande y se consolida en el día a día. Podemos proyectarnos desde la autonomía. Ya tengo ganas de contarte, pero, apreciado oyente, exorcistas, hemos llegado al final por hoy. Os dejo con suficiente material para reflexionar. Seguimos en contacto. Hasta el próximo encuentro. Recibe el sincero abrazo, amigo, amiga, de parte de todos los componentes del equipo de Éxodo Podcast.